Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña el jefe de redacción del periódico El Caribe, como es habitual, el licenciado Héctor Marte Pérez. Soy Miguel Guerrero y estamos ambos encantadísimos de estar nuevamente con ustedes. Vamos a tratar esta noche un tema sumamente particular. Tiene que ver con la influencia que pudieran tener los resultados de las elecciones del 15 de marzo en las elecciones programadas ya presidenciales y congresuales del 17 de mayo. Y para eso contamos con la grata presencia de un destacado politólogo, el licenciado Daniel Pou, de un conocido abogado y dirigente político del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Antoliano Peralta Romero, y un dirigente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Mayobanés Escoto. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿puede tener algún tipo de influencia lo que pasó el domingo pasado, es decir, 15 de marzo, en las elecciones venideras del 17 de mayo? Yo pienso que sí, que no solo que tendrá influencia, sino que además un reflejo aproximado de lo que puede ocurrir en mayo. Alguien decía con razón que esta era una magnífica encuesta, ¿verdad? La más sólida y efectiva y creíble de las encuestas, porque la gente se manifestó y la gente dejó establecido por dónde andaban sus preferencias. Sin embargo, la diferencia en términos globales de votación es muy breve, ¿no? Es muy reducida, apenas 50.000 votos. Y hubo una abstención de un 55% del padrón electoral, lo cual que supone que si hay una mayoría de votación el 17 de mayo, esos resultados podrían cambiar, ¿no? Sí, sí. Hay una discusión todavía con respecto a la diferencia entre ambos partidos. Creo que porque el PRM tiene unos números que dice que sus números andan por 52% y el PLD tiene otros números que dice que el PRM tiene 40 y tanto por ciento, que tiene una diferencia de un 2 punto algo. Pero habría que esperar las cifras oficiales para que se pueda tener un criterio que permita hacer un análisis, ¿verdad? Ahora, es una referencia como quiera, aunque hubo una gran abstención por varias razones que todos conocemos, ¿verdad? La epidemia, entre otras cosas, más que otras cosas esa. Pero yo digo, es una referencia válida como quiera, porque ustedes los que son expertos en temas de encuestas saben que las encuestas toman una muestra de 1.500 personas o de 2.000 personas, de 1.000 personas, y esto tomó una muestra de qué sé yo, de 3 millones y tanto de votantes. ¿Cuál es su opinión, licenciado Escoto? La verdad que no cabe duda de que los resultados del 15 marcan realmente la puntuación y por dónde va la cosa para mayo. Pero como vemos que los resultados fue fruto de muchos eventos que surgieron y que afectaron directamente al Partido de la Liberación Dominicana. Estos resultados vienen con una condena que se le hace al PLD y al gobierno de que supuestamente fuimos los culpables del problema del 16 de febrero. Entonces, la población y la opinión pública nos condenaron sin todavía el juez dar la sentencia. Y fuimos a este proceso electoral con una suposición de que fuimos los culpables. Y eso obviamente se reflejó en el resultado. Cuando esto cambie, por suerte, la diferencia, aún así con toda una adversidad, con gente que hacen opinión pública, que aparentemente son independientes y se dieron al final posiciones contrarias a nosotros, como participación ciudadana, que por ejemplo siempre nos enfrentó y que no sé por qué. Si la diferencia que vimos, según los resultados que publicaron uno de los periódicos, que habla cerca de 1.52%, y como dice él, vamos a esperar los resultados, pero aún así la diferencia son de un 3%, un 4%, que tenemos un margen para poder conseguirlo de aquí a mayo. Yo creo que si los partidos, en el caso de nosotros, el PLD, hacemos una reestructuración de nuestra estrategia política, podemos recoger esos 10% que tenemos suelto o que no fueron asegurados para este proceso, podemos fácilmente conseguirlo. Ahora, la cuarentena decretada por el coronavirus, ¿no? Quizá va a afectar esas estrategias políticas con vista al 17 de mayo, porque
estamos hablando que habrán 2 semanas, entre una elección y otra son apenas 2 meses, pero ya el virus le ha cortado ya 2 semanas, o le va a cortar 2 semanas a la actividad política, pero después de la cuarentena viene Semana Santa, que es una semana adicional. Prácticamente habrá, de hecho, realmente habrá 1 mes y 1 semana de actividad política. ¿Qué le parece a usted? Son factores que también perjudicarían a todos por igual. A todos por igual, tendría el exactamente. mismo efecto. Bueno, si... Y además no hay mucho dinero, porque se gastó demasiado dinero en la campaña, ¿no? Bueno, si tú me pides que te brinde mi apreciación en términos generales, que es un tema que he trabajado bastante y creo que ya me has escuchado. Yo soy del particular criterio de que las elecciones municipales y las elecciones presidenciales no tienen ese automatismo de identificación en cuanto a la intención del voto. Porque las elecciones municipales tienen un involucramiento muy profundo con el liderazgo local. Hay que saber que la mayoría de la gente de los municipios, quizás no de los grandes municipios, pero sí de los municipios medianos y pequeños, tiene una peculiaridad que no lo tiene el votante de los grandes municipios. Por ejemplo, es posible que usted viva en el Distrito Nacional y jamás en su vida se encuentre con el alcalde del Distrito Nacional ni lo vea. Ahora, el del municipio mediano y pequeño, sí. O sea, hay... Beben cerveza juntos y todo. Sí, no, sí. sí, hay un colmador juntos. hay un primarismo, hay una relación Y primaria. más aún en los distritos municipales, ahí se conoce todo el mundo. Ah, no, pero, sí. pero además recuérdense que en las elecciones del 17 de mayo se van a escoger los miembros del Congreso, es decir, estamos hablando de Sí. diputados y senadores. Sí. Por eso yo entiendo que en mayo, obviamente, va a ser mucho mayor La concurrencia. porque como es presidencial, y además la parte congresional, que también es muy activa, va a llevar mucho más personas. Y eso implica que mucha gente que quizás no se animaron para votar en esta ocasión, lo van a hacer ahora a partir del 17 de mayo. Ahora, yo lo creo que, y he escuchado muchos análisis, o sea, yo digo, elecciones presidenciales y congresuales tienen un perfil diferente a elecciones municipales. Las elecciones municipales tienen muchos vínculos y están muy directamente asociadas a elementos que forman parte del primarismo cultural, si se quiere. Yo conozco gente que han pertenecido durante décadas a un partido político y cuando se presenta el momento de votar por el alcalde, producto de las decepciones que se producen por la mala calidad de los candidatos y la trayectoria pobre que presentan algunos candidatos de su partido, votan por el del otro partido, porque es un tema de preservación y hasta de sobrevivencia. Ahora, en lo congresual y en lo presidencial no funciona de la misma manera. Primero, en lo congresual hay un influjo bastante fuerte sobre la intención de votos hacia el presidente, indiscutiblemente. Hay un vínculo más estrecho. Y todos sabemos que los candidatos congresuales a veces no son individuos que permanecen viviendo en la localidad, en la provincia, en la demarcación, pero sí son personas que tienen vínculos por su origen, por su trayectoria con la demarcación. O por sus negocios también. También. Ahora, ¿qué sucede? Que ahí se afecta al candidato presidencial. Si los candidatos congresuales no son buenos, difícilmente el ciudadano te vota por el candidato. Ahora, ¿cómo se ven a distancia, a tan breve distancia, las elecciones del 17 de mayo? En el sentido, ¿cuál va a ser el legado sobre el que tendrá que actuar esas elecciones? ¿El legado del 16 de febrero o la herencia del 15 de marzo? No, yo pienso que la ciudadanía primero, como yo lo veo, y la Junta Central Electoral lograron medianamente rescatar
el pudor y digamos un poco el honor del proceso electoral. Yo siento como que la gente tiene la imaginación más puesta en el buen proceso que pasó ahora, donde hay algunos problemas, pero que están dentro del margen de lo entendible. Yo mismo estoy involucrado como abogado, manejando algunas situaciones que han ocurrido en la cercanía de la capital. Hay ahora mismo un problema en el factor de Nagua, hubo un problemita en Nizao que se resolvió por pocos votos, uno en el distrito municipal de Pedro Sánchez, uno en Jimabajo, por solo mencionar algunos nombres. Eso de impugnaciones. Sí, donde están pidiendo reconteo. Bueno, hay un problema aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste, Sí, ¿verdad? Que de todo. Sí. el alcalde incluso ha dijo, denunciado si no irregularidades. nos hacen el recuento no vamos a entregar, qué sé yo qué. Pero todas esas Pero dificultades... menos de lo que se esperaba, realmente Sí, sí. hasta ahora lo que se ha visto. Las menos. Esas son Sí, dificultades. son los regateos, pero el proceso transcurrió normal. Pero yo pienso que el proceso fue, en sentido general, fue bueno. Y que eso va a quedar en el recuerdo de la gente. Va a pesar más que... Sí. Ahora, en los segundos que quedan, quiero referirme a lo que decía Daniel con respecto al voto local y al voto general. Bueno, él es un trabajador de ese tema. Yo lo trabajo empíricamente en el terreno y quizá Daniel tenga números, pero si uno va al Ceibo o va a Tomayor, y pongo esto como ejemplo, la región donde yo tengo alguna actividad política, yo no veo que la gente tenga inclinación pública a votar por un candidato que no sea de su partido. Incluso yo conozco casos de dirigentes medios de base que han sido sancionados porque han estado promoviendo a un candidato a alcalde distinto al de su partido por vínculos personales. A la gente hay un problema de interés también. Si yo soy del PRM y vivo en Atomayor, la única posibilidad que yo tengo de conseguir un beneficio en el ayuntamiento o un empleito es si gana el síndico de mi partido. Entonces eso es un asunto que también tiene mucho que ver. Y la gente cree que ganando en lo local contribuye a ganar en lo nacional. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, de regreso en Edición Nocturna, estamos conversando sobre lo que pudiera pasar en mayo. Mucha gente tiene todavía incertidumbre con relación a la capacidad de la Junta Central Electoral para administrar y llevar a cabo un proceso nítido, transparente, libre de cuestionamientos mayores, pero la verdad es que la experiencia que disfrutamos, digo yo, y diferente a la que en marzo, diferente a la que sufrimos en febrero, alienta esperanza de que todo pueda marchar bien. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles podrían ser los escenarios que se podrían presentar en esas elecciones? ¿Cuál sería el mejor? ¿Cuál sería el peor? ¿Cuál sería el intermedio? ¿Los escenarios en qué sentido, Miguel? Los escenarios electorales en que el país va a ir a votar nuevamente, porque recordemos que en el término de menos de un año los dominicanos han ido 3 veces a votar ya, ¿no? Okay. Sí. Bueno, decía el licenciado Escoto, ingeniero. El ingeniero Escoto, sí, que la gente votó de una manera tal, él admite que hubo una tendencia en favor del PRM, porque además el mapa está ahí, no hay, sí, eso no se puede negar. Pero él decía que la gente quedaba con el recuerdo de que un hecho muy grave se le atribuía al gobierno, al sector oficial. Entonces yo pienso que primero la gente tiene razón para creer eso. Y segundo, que por razones lógicas de un gobierno tan dilatado de tanto tiempo, hay muchos motivos para que la población votante tenga disgusto, porque yo recuerdo que una persona que le fueron a presentar un señor de esos que amplía fotos, le dijo, mire, yo no quiero que usted me amplíe porque si yo soy feo pequeño,
y usted me amplía lo que me va a ampliar la figura. Entonces, si un gobierno dura 4 años y tiene desacierto, multiplíquelo por 20, o sea, por 4, los desaciertos y las bondades son todos muchos, ¿verdad? Entonces, ahora, este hecho es tan reciente, que yo, cuando hablo de esto, digo, me gustaría, a pesar de que yo soy una persona políticamente comprometido, que el que me escucha entienda y me crea que lo estoy abordando desde un punto de vista patriótico. O sea, el hecho de que se haya habido un problema técnico o un intento de dañar el proceso electoral con un propósito espúreo, es un hecho grave, que otras veces ha ocurrido. Ahora, en adición a eso, el gran error de querer inculpar a 2 personas que el país entero y el mismo gobierno tuvo que reconocer que no era por ahí el camino y que esa persona no tenía que ver. Y para colmo, tomar a un individuo de eso para que tenía vínculo con un candidato presidencial para endilgarle y quererlo enlazar, pero más grave aún, coger al otro y ponerle una funda plástica en la cabeza, dañarle un tobillo, zafarle un hombro, para que este individuo, a base de tortura, le cambiara su versión, la que tenía escrita en el WhatsApp. Esos son hechos que la gente no puede olvidar. Eso es un problema internacional que la historia, por mucho tiempo, la población dominicana estará pensando en eso y estará en la mente de la gente. Yo decía ahorita que por suerte este proceso pasó bien porque es el recuerdo inmediato, pero de que pase la fiebre y todo, la gente tendrá que recordar eso, porque eso no es un hecho, eso no es cualquier cosa, eso no es un hecho que puede ocurrir y que se olvide así tan fácilmente. Ingeniero. Es que seguimos recibiendo los golpeos de acusaciones, siguen acusándonos que somos nosotros realmente los culpables. Se consiguieron algunas evidencias, ¿no? Se comenzó un proceso de investigación y se decidió, porque si seguía la investigación, sea positiva o negativa, se iba a decir que fue viciada. Y por eso se pidió a un organismo internacional que ayude a hacer la investigación. Vamos a esperar. O sea, todavía siguen castigándonos a nosotros. Ahora bien, este hecho que pasó, y bien como usted dice, realmente gracias a Dios y felicitar a la Junta Central Electoral por el gran desempeño que tuvo en este proceso. Y fíjese que si el PLD es tan democrático, que nosotros, donde quiera que se perdió, los candidatos nuestros han admitido que perdieron. Y dicen, no, ya perdimos, y llaman y felicitan. Pero no sucede así, con lo contrario. Todavía dan los resultados de la Junta Municipales. El PRM no ha dicho que sí, que perdió. Y todavía, si usted recuerda, Danilo Medina le ganó a Abinader con un 63%. Y esta es la fecha que Abinader todavía no ha reconocido que el presidente Danilo Medina ganó. O sea, la pregunta uno se va a hacer, ¿qué va a pasar en mayo, independientemente de los resultados? Imagínate que nosotros ganemos nuevamente. ¿Va Abinader a respetar los resultados de esa junta? ¿Va a decir que sí? Porque el problema está en que queremos democracia, pero cuando te toca a ti aplicarla, entonces no vale la democracia, me hicieron lío. Y eso es lo que está ocurriendo. Ojalá todos los candidatos que van a los diferentes procesos entiendan y que deben comprender que uno va a ganar o a perder. Por ejemplo, en Montecristi, a mí me tocó dirigir Montecristi, 11 comunidades. Yo hice mi trabajo estratégico, gané 9, un 82% de las posiciones. ¿Qué quiere decir? Que allá se hizo un trabajo y que si vamos con el esquema de que lo que incide en lo municipal se va a reflejar automáticamente en mayo, entonces quiere decir que Gonzalo va a tener una victoria contundente en esa zona. ¿Su opinión, licenciado? Sí. Mira, hay un dato que poca gente toma en cuenta cuando se involucran en el análisis de esta situación. Yo la primera noche, en la madrugada, hice mis cálculos y proyecté el nivel de abstención y me dio tal cual hasta... El mismo día de las elecciones. Sí. Desde que yo vi las primeras 200 mesas, proyecté y me dio. Tengo la ventaja de que me gustan mucho las estadísticas y trabajar proyecciones y eso facilita a uno.
porque... Sin estadística no hay política, no se No, puede hacer correcto. política. Ni economía. Hay muchos politólogos que tienen deficiencia en esos aspectos y a mí eso me divierte muchísimo. Y ahí tengo el tweet. Yo hice un tweet a esa hora, si tú lo buscas en mi cuenta, @Pausuazo, y me dio 56, yo puse 55, calculando como que había un margen de error. Y redondeaste. Y redondeé en 55. Y hasta ahora voy consone prácticamente con los datos que se han venido dando. En el caso de Montecristi, logramos llevar a votar, un 63% fue a votar. Una Una vez- excepción, ¿no? Cuando el licenciado Luis La abstención fue de Abinader, 37. cuando el licenciado Luis Abinader compite con Hipólito Mejía en las elecciones del 2016 en las primarias. En las primarias, sí. Sí. Su esposa, quien es una persona a quien yo admiro y le tengo mucho cariño por una relación familiar. ¿Te refieres a doña Raquel o a doña...? A doña Raquel, sí. Y nos comunicamos y me dice, ¿cómo tú crees que va a ir? Y yo le dije, mañana al mediodía yo te digo cómo va eso. Y le dije, Hipólito Mejía 28, Luis Abinader 69. Estando yo en esta misma planta de televisión con Nuria Piera, vino uno de los Encuestadores. cuadros políticos del licenciado Luis Abinader y me dijo que doña Raquel quería ver lo que yo había hecho y se lo di. Yo lo andaba con él en el vehículo. Me dijo, ¿qué es esto? Le digo, son fórmulas matemáticas, lo único que ahí están los resultados. Y cuando se terminaron las primarias, no nos dimos cuenta que la habían prolongado más allá del horario, Del ¿verdad? horario. Una hora más. Y Nuri y yo dimos los resultados. 28-69. Y el resultado fue 28-70. O sea, porque es que hay fórmulas para eso. Ahora, entonces, esa fórmula- ahora, ¿qué yo te voy a decir? ¿Qué es lo complicado de ahora? Lo complicado de ahora es que por motivos diferentes, tenemos una abstención que no es normal para el fervor que rodeó todo este evento electoral. Estamos hablando de 55. Y aquí en todas las encuestas serias, aunque muchas no lo dicen, pero yo consigo las matrices de esas encuestas y sé qué hacer con ellas. En todas las encuestas serias hay entre un 30 y un 32% de un sector que no es abstencionista, pero que no se identifica con la oferta electoral. Ahora, conversando con un encuestador muy prestigioso, voy a reservarme el nombre de la empresa, me decía que normalmente en situaciones normales, cuando hay una alta abstención, el favorecido con esa abstención es el gobierno, el partido del gobierno, porque cuando todo apunta a la posibilidad de un cambio, la gente que favorece al gobierno hace todo lo posible por evitarlo. Y normalmente la gente que aspira a un cambio tiene un alto índice de indiferencia con relación al gobierno de turno y a la posibilidad de un cambio en que no cree. Yo no sé si ese tipo de análisis tiene fundamento. Yo no creo en esa teoría. Podría haber otros motivos que los candidatos no tengan el carisma, el gancho necesario para cautivar a los electores. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas elecciones de mayo? Que tenemos ahí un partido del 25% que no se sabe por quién va a votar. Ahora, lo más curioso de todo es que 25. Los jóvenes que se vieron en la Plaza de la Bandera no se vieron en las mesas electorales. Sí. Esa es una realidad. Es una realidad. Protestaron, pero no fueron a las urnas. Hay un Eso aspecto... eso está medido. Bueno, realmente Bueno, no. no se ha hecho un estudio, pero... No fue visible la Pero no presencia. fue visible. Hay un no aspecto se hicieron visibles en, porque el que, realmente no se vieron. en el que coinciden Antoliano y Mayo Banex, y es que al PLD se le pegó, dice el doctor Antoliano que justificadamente, y Mayo Banex dice que no, pero los dos coinciden en que fue un hecho determinante el asunto de que la gente, o la mayoría, entendía que el PLD tenía que ver algo con lo que ocurrió en febrero o con lo que no ocurrió, que no se votó. O sea, ustedes coinciden en eso,
hay pendiente un informe de la OEA. Se supone entonces también que ese informe, o las conclusiones de ese informe también pueden tener una importancia, una relevancia relacionada con lo que pase luego entonces en marzo, o sea, puede tener su impacto. Va a impactar. En mayo, en las elecciones de mayo. En mayo va a impactar tanto positivo para el caso de nosotros como también negativo, igualmente que para el caso del PRM, porque ahora en mayo se va a enfocar en dos pilares. O sea, tenemos a Luis Abinader y tenemos a Gonzalo Castillo. O sea, son los dos pilares que ya se perfilan que van a competir. Ahora, lo que puede decir la OEA difícilmente puede señalar culpable, porque la OEA no ha hecho una investigación de intrusos, criminalística. Lo que va a determinar son dos cosas, que no hubo, que lo que hubo fue una falla técnica o que fue un hecho fortuito, como dice la Junta, o que realmente hubo una mano extraña, una mano extraña que intervino en el proceso, ya sea tergiversando o dañando alguna máquina o alterando el sistema. La culpabilidad o no se determinará con una investigación posterior, que no creo que pueda hacerlo la OEA, tendrá que hacerlo el Ministerio Público. Sí, la OEA no tiene potestad para eso, para incursionar en la parte criminal, penal, ¿verdad? Sí, claro, del asunto. Y yo advierto que la gente tiene un criterio de ese tema, porque fueron tanto las evidencias públicas que yo les digo a ustedes que en un momento dado se hizo un sondeo de opinión, no sé si así se llama, una encuesta, una medición, para ver qué pensaba la gente con respecto a ese hecho. Y en un momento dado había como un 30% que pensaba que la oposición pudo haber tenido algo que ver. Y después que Alicia Ortega le hizo la entrevista al técnico en el frente de la policía y él reveló que lo habían torturado y vino de un hospital con el brazo y que eso bajó un 3%. Pero cuando... Y en la calle se siente. El alegato de culpabilidad que afecta al PLD tiene que ver con algunas denuncias que cuando subían las máquinas o subían el software, lo único que subía era la cara de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y no lo de la oposición. Del candidato, por eso tiene una explicación técnica. Bueno, entonces yo digo, parecía como que tenía que ser muy ingenuo para uno alterar una máquina para que saliera todo eso. Pero si me lo permiten, tengo que hacer una pausa obligada. Regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna y estamos hablando sobre las próximas elecciones de mayo y la manera en que las dos elecciones anteriores, tanto lo que pasó el 16 de febrero como lo que ocurrió más felizmente un mes después, el 15 de marzo, pudiera influir en la decisión que tomen los votantes para escoger principalmente no solo a los miembros del Congreso, es decir, a todos los senadores y a todos los diputados, sino también a los miembros del Poder Ejecutivo, que el país estaría jugando su futuro inmediato. Creo que, ¿piensan ustedes que esa investigación que tendrá que hacerse de alguna manera, porque el país no puede quedar sin una información de lo que realmente pasó? Eso yo creo que sería lo peor que pudiera pasarnos, ¿no? Independientemente de quién sea el culpable o no. Pero ¿piensan ustedes que esa investigación puede influir en la decisión de los votantes? Bueno, yo creo que la investigación de la OEA no influirá en la decisión de los votantes. Por muchas razones. Una, por razones de tiempo, y otra, por la naturaleza de la investigación y en un segmento más educado de la población, por el descreimiento que hay con respecto a la OEA, por razones históricas que tienen que ver con la República Dominicana e incluso por lo de Bolivia. O sea, y los sectores de la población más deprimidos y de menos educación no se enteran mucho de eso. Entonces hay una franja de gente con la que uno conversa que está escéptico con respecto a lo que la OEA puede investigar. De manera que
yo creo que, como decía antes de la pausa, que la gente tiene su convicción de lo que ocurrió con eso, tiene su convencimiento, equivocado o no, pero lo tiene. Ahora, no quiero desaprovechar este turno para decir algo de lo que decía el ingeniero Escoto, que si ellos aceptan o que si no aceptan el resultado. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, el distinguido amigo, un gran amigo de mucho aprecio para mí, Domingo Contreras, aceptó los resultados de las elecciones en el Distrito Nacional y así lo aceptó el candidato de la provincia, por la misma razón que dijimos al inicio de esta conversación, porque todo el mundo ha creído en este proceso, la gente ha creído. Hubo intentos de, como siempre, de hacer alguna maniobra, pero no fueron tan importantes como para que hicieran cambiar el resultado de la elección. Lo que pasó en las elecciones donde el ingeniero dice que Luis Abinader no aceptó el resultado, que nunca se pronunció sobre eso, es que no fue el mismo tipo de elecciones. Por ejemplo, yo recuerdo que las boletas del Santo Domingo Este, boletas incluso en favor de Manuel Jiménez, aparecieron en Herrera, allá en Santo Domingo Este. O sea, las elecciones del 16 no tuvieron el mismo orden, la misma confiabilidad que este proceso que acaba de pasar. Entonces, ¿ustedes entienden que fue fraudulenta esa elección? Yo entiendo que fueron desorganizadas, que hubo circunstancias que afectaron sus resultados, y no estoy diciendo que Danilo Medina ganó o no ganó, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, Manuel Jiménez dice que él no perdió, y tiene razones para decirlo, porque en medio de esa confusión, él pudo haber perdido, pero nadie le puede probar que perdió, porque si hubo un dislocamiento y un desorden con las boletas, entonces los candidatos que pierden tienen razón para decir que no perdieron. Pero los que pierden no pueden demostrar que ganaron. Así es. Lo que pierden en esas circunstancias quedan dentro de la estela de la duda. Se demostró que hubo irregularidades. Muchísimas irregularidades, pero palpables, palpables. Pero se observa también que donde ganó los candidatos del PRM y fue con el mismo sistema, entonces ahí sí se vio bien, porque ganaron ellos. Entonces, hay que analizarse cómo Bueno, es que nadie se impugna quiere. su triunfo, nadie. Bueno, pero, Yo entonces, creo pero que fue el mismo proceso. nadie protesta por Entonces haber no ganado. fue el proceso que Yo estuvo creo más que instalado. yo creo que No hay precedente de eso. la principal preocupación que existe en los ámbitos donde no hay una militancia de uno u otro partido es la posibilidad de que no importa cómo se desarrolle el evento, algún perdedor se resistirá a aceptar la realidad. Y yo creo que eso puede ser un elemento de agitación y puede ser algo que quizás altere el buen desenvolvimiento posterior de la... y sin lugar a dudas podría quitarle legitimidad o intentar quitarle legitimidad al que gane, sea el señor Abinader o sea el señor Castillo, ¿no? Pero Miguel, con relación al resultado de la OEA, si va a afectar o no, en ese sentido, si no importa que no se va a definir quién es el culpable físicamente, pero sino el hecho, qué sucedió. Si se da claro y se dice qué fue lo que sucedió, muchas personas que tienen dudas, es muy probable que se le quite las dudas y entonces pueden volver a creer en este sistema. El problema parece ser que en el tiempo que queda hacia el 17 de mayo, difícilmente pueda hacerse una investigación lo suficientemente seria como para determinar la culpabilidad de alguien. Eso es De lo que alguien usted... no, Miguel, pero es del proceso, lo que usted decía ahorita. Si realmente fue una intención o fue un fallo técnico. Pero si se dice que hubo sabotaje y no se identifica no se dice quién es, se la van duda va a quedar permanecer todavía. las dudas. Lo que Peor aún hay sería. que entender que lo que ocurrió, y con esto yo le respondo a Miguel algo que él decía que le parecía infantil, que no subiera la cara de la gente de la oposición, es que lo que ocurrió ahí no era lo que se quería que ocurriera. Eso yo lo asocio con una persona que está sacando algo escondido de un sitio, sacando de un refrigerador algo escondido y se le cae el plato y lo descubren. Es decir, ahí el tema de no fue un sabotaje a las elecciones, porque ¿quién quiere sabotear las elecciones? Lo que se quiere es... Pero usted está juzgando la intención. ¿Perdón? Usted como abogado me extraña que juzgue intenciones. Es
si hubo la intención No, de hacer la cosas. intención es un elemento indispensable en todo delito. O sea, no hay delito sin intención. Pero ¿cómo se prueba la si intención? usted le da un sombrillazo a una persona Pero ¿cómo se y lo prueba la mata in- y esa pero- persona muere, Pero en este caso no ha habido una víctima. La víctima fue el proceso. Y Sí. lo afectó a todo el mundo. Lo que quiero decir, licenciado, es que ¿cómo se prueba que hubo una intención sí, si no hay una víctima? Que no sea el proceso mismo. Y el proceso afectó a todos por igual. usted me permite una Sí. breve anécdota. Sí, sí, claro. claro. Anteayer, Yo estoy haciendo una pregunta, ¿no? no muy bien, pero yo le voy a decir algo, pero que es casi un chiste. Hace pocos días, 3 o 4 días, murió el periodista Mengual. Sí, Alberto Y Mengual. una vez Alberto Mengual le preguntó a Juan Bosch que si él sabía si la oposición tenía armas suficientes como para respaldar un golpe de Estado. Y Juan Bosch le dijo, yo no lo sé, y si lo supiera no se lo dijera a usted. No, pero yo no quiero decirle eso a usted. Yo lo que quiero decir es que hay gente que tienen informaciones, algunas que comparten informaciones, de que hubo un intento de alterar los equipos de la Junta que tienen que ver con el resultado electoral y que eso fue mal manipulado. Esos son indicios que hay, que fue mal manipulado y el proceso, eso se dañó, resultó... Que a alguien se le pasó la mano. Sí, lo manipularon de manera inadecuada. La Entonces, persona que supuestamente fue separada provisionalmente del cargo tiene vínculos no con el Partido de la Liberación Dominicana, sino con otro partido. ¿usted se refiere? A la persona que era director de informática que aparentemente se le... Ok, bueno, yo no digo que haya sido esa persona, pero hay... Ha sido el único sobre el cual pagó el precio de lo que ocurrió hasta ahora. Sí. Pero hay apreciaciones técnicas, sí, ya sé, hay apreciaciones técnicas de que fue mal manipulado el software que tiene que ver con la transmisión de los resultados de las elecciones y que como consecuencia se convirtió en un tollo. Yo creo que hubo también ahí un nivel apreciable de negligencia por parte de la Junta Central Electoral. Porque la Junta Central Electoral, por ser un sistema nuevo, debió prever que en aquellos lugares, principalmente porque nunca se hizo la auditoría del sistema, en aquellos lugares donde se votaba automatizado, debieron tener una segunda opción, es decir, allí donde no funcionen las máquinas, aquí están las Aquí boletas. están las ¿no? boletas. Físicas. Y creo que esa fue una falla de la Junta. Pero- Hubiese sido una Pero solución. Miguel, Una yo solución, tengo claro. una observación y voy a discrepar de Antoliano. Yo creo que Antoliano está emitiendo un resultado sin ningún fundamento, que hasta ahora no se ha podido, cuando él define el propósito. Si el propósito era desvirtuar la plataforma tecnológica para alterar los resultados de la votación, o en cambio, si la intervención de las manos marzanas, lo que intentaron fue sencillamente sabotear el proceso. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto? Y ahí voy con una teoría criminalística. El beneficio del resultado puede dirigir hacia dónde apunta la culpabilidad. O sea, yo te voy a decir... Pero no hubo resultado. Pero te voy a decir algo. Sí, pues se el- condenó al partido de gobierno. Te voy a decir No, algo. resultado electoral, Lo primero quiero que no decir. hubo. porque Sí, se no hubo perdieron. resultado Se anularon las no hubo elecciones. resultado electoral 16 de febrero, pero hubo resultado electoral el 15 de marzo. Claro. Entonces, porque ustedes me excusan la perversidad, pero yo soy especialista en política de seguridad y política criminal. Entonces, yo lamentablemente de ingenuo no tengo ni la uña del dedo pequeño. Yo siempre me voy hacia donde me apuntan los Entonces no hechos. hubo buena coartada ahí. Entonces, mira, difícilmente un programador experto, un hacker, te hace una intervención que pueda frizar o que pueda detener el levantamiento del programa. Porque eso fue lo que sucedió ahí, que los programas no podían levantar en las unidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que justamente no es ahí que actúa un hacker para alterar los resultados. Entonces, ahora, ¿qué te puedo decir?
Sí te puedo asegurar, y eso sería interesante cuando la OEA dé su veredicto, porque tú tienes dos fases. 30 segundos antes de hacer la pausa. Al margen de que la OEA esté desacreditada o no esté desacreditada, el veredicto de la OEA es una fase. Después viene la fase penal. Bien, exactamente. Tenemos que hacer una última pausa, si me lo permiten, caballeros. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en Visión Nocturna. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, muy interesante. Tenemos un politólogo, tenemos un representante del PRM y tenemos un representante del PLD. Nos quedan 3 minutos, caballeros, y yo quisiera que sacáramos unas conclusiones. ¿Qué esperan cada uno de ustedes de las elecciones de mayo? Bueno, nosotros entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana y todo el esquema de gobierno hay que rediseñar una política para conseguir por lo menos los 10 a 12 puntos que nos hacen falta según los resultados de este proceso y enfocarnos a ganar en primera vuelta el próximo 17 de mayo. Nosotros podemos hacerlo y creo que el partido puede, tenemos un candidato que puede lograrlo, Gonzalo Castillo, y si nos enfocamos porque tenemos un gran gobierno, que es un gran gobierno que ha hecho lo que nunca se había hecho aquí en la República Dominicana, le ha dado una estabilidad tremenda a la República Dominicana económicamente, como quiera, es un gran gobierno. Por eso, con el respaldo de lo que ha hecho Danilo Medina, yo creo que Gonzalo Castillo y el partido unificado, concentrado y con una estrategia política bien enfocada y dirigida, se puede conseguir en primera vuelta que Gonzalo Castillo sorprenda y gane. Bueno, quiero primero alabar el optimismo del ingeniero Escoto y tomarle la palabra cuando él dice que Gonzalo Castillo sorprenda y gane. Yo también estaría sorprendido. Pero quisiera referirme a lo que dijo Daniel cuando dijo que posiblemente yo había llegado a conclusiones sobre este tema sin fundamento. Creo que Daniel, que es una persona reconocidamente informada formada e informada, pero probablemente él no maneje todas las informaciones que tienen que ver con este tema y por eso él llega a esas conclusiones. Bien, licenciado. Bueno, sí, me declaro humildemente entonces ignaro de esas informaciones. Yo tengo que esperar resultados. Son lanzas verbales lo que está. Mira, yo espero que las elecciones de mayo, que son elecciones de mucha importancia, porque en ellas se va a elegir no tan solo el presidente de la República, sino el poder que más peso debería tener en el Estado dominicano, que es el poder legislativo. Van a ser elecciones interesantes y los resultados van a depender mucho de la creatividad, de la capacidad que tengan las organizaciones políticas de oxigenar un modelo político que está evidentemente agotado y que indiscutiblemente es el resultado de las malas prácticas democráticas que durante muchos años, no 20, 30, no, muchos años, han venido llevando a cabo nuestros Cuando usted habla de un sistema político agotado, ¿se está refiriendo a todo el concierto político? Correcto. Bien, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, caballero, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado el tema de esta noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.